¿Cómo afrontas el partido de mañana en un escenario, podríamos decir, tan espectacular como el José Rico Pérez? Bueno, pues es verdad que es un escenario muy bonito, pero son 3 puntos igual de buenos que los que fueron de la Peña Deportiva, los de Sagunto. Nosotros vamos allí a por el partido a ganar y el escenario al final es un rectángulo que la única diferencia es que ellos tienen césped natural, nosotros artificial y las dimensiones son parejas, el fútbol se juega con un balón y es fútbol. Entonces hay que disfrutar del escenario, pero sin olvidarnos de que nosotros tenemos nuestro fútbol y quiere ganar. 2 goles encajados en 6 partidos, ¿eso es señal de que el equipo se construye desde atrás? Bueno, el equipo está trabajando muy bien desde el principio, haciendo muy bien las cosas en muchas facetas del fútbol, pero sobre todo a nivel defensivo estamos dejándonos la piel por un proyecto que creemos en él, en ese partido dejarnos la vida para ganar y eso en cada partido es para nosotros lo más importante. Un delantero marca gol y se pone el balón debajo de la camiseta. ¿Cómo celebra un gol el portero? ¿A favor te refieres? Sí. Pues lo celebras solo, lo celebras con un grito, o sea, sueltas adrenalina, pero bueno, no lo celebras igual que el que lo disfruta desde más cerca, ¿no? Llegas a Ontinyent 10 años después de tu primera etapa. ¿Qué te hace decidirte a volver aquí? Bueno, pues básicamente estoy en casa, quería estar en casa porque fui papá en septiembre y se prometió a mi mujer que estaría lo más cerca de casa posible y cuando se planteó la oportunidad de venir a Ontinyent, que podía vivir en mi propia casa, pues fue muy determinante. Tus registros mejoran año tras año. ¿Crees que se cumple eso de que los porteros mejoran y van desarrollándose como a medida que tienen más edad? Bueno, sí que es cierto que con la edad vas ganando experiencias y las experiencias tanto positivas como negativas nutren a las personas, ¿no? Las tomas de decisiones, pues bueno, siempre te puedes equivocar, ¿no? Pero siempre suelen ser acciones que te han pasado antes varias veces y sueles acertar, ¿no? en esa decisión. Pero bueno, al final yo creo que lo importante es trabajar día a día. Creo que soy un portero muy parecido al que era hace 5 o 6 años y si al final se trabaja fuerte cada día, aunque tengas 19 años, al final eres bueno o no. ¿Y qué representa el apoyo de la afición y los comentarios también en redes sociales para el equipo? Bueno, a nosotros nos gusta que la afición esté viniendo al campo. Creo que debería venir más gente porque creo que estamos en un momento importante y bonito. Yo he visto este campo lleno el año que estuve aquí hace 10 años y creo que eso se tiene que volver a conseguir, ¿no? Creo que es importante que la ciudad se contagie de lo que estamos consiguiendo, ¿no? Que el esfuerzo colectivo de un grupo de chavales predomina muchas veces contra rivales de gran envergadura y nosotros estamos haciendo las cosas como grupo, como bloque y creo que eso es un mensaje positivo para los niños, un mensaje positivo para cualquier empresa. Creo que esa es la forma de ver la vida en general y bueno, creo que el campo se debería llenar porque al final los chicos se lo están ganando a pulso.